también a los hermanos que están con nosotros conectados. Que el Señor les bendiga. Es un gusto, como siempre, pues, reunirnos para predicar de su palabra. Le voy a invitar a que, amén, abramos nuestras Biblias. Génesis 31, versículo 42. Génesis 31, versículo 42. El tema de esta tarde es: Dios está con Jacob. Génesis 31, versículo 42. Amén. Sonar. Gloria a Dios. Dice la palabra: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Pero lo que me interesa es la primera parte. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo. Oiga, está diciéndole, Jacob estaba convencido de que Dios estaba con él. Y después le dice: de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos depositar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra confianza en ti. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera levantar en esta tarde, Padre, en la cual queremos venir y compartir de tu palabra. Que seas tú el que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Fíjese que, amén. Entonces, el capítulo 31 es algo largo, no lo vamos a leer todo, vamos a leer parte, pero no lo vamos a leer todo. Y tiene 55 versículos, pero no los vamos a leer porque no nos interesa, no es que no nos interese la lectura, pero es mucho y voy a tratar yo de condensárselo un poco para poder llegar a este versículo 42, que es el que yo quiero que en esta tarde podamos meditar. Amén. Fíjese que había sucedido algo, y es que Dios había bendecido de una manera muy grande a Jacob. Jacob estaba con su suegro Labán. Tenía ya aproximadamente 20 años, o Jacob ahí dice, tenía 20 años ya de estar con su suegro. Había trabajado 7 años por Raquel y le dieron a Lea, y trabajó otros 7 años por Raquel, se le hicieron 14 y ya tenía 6 años más. Entonces, la bendición de Jacob provocó envidia en los hijos de Labán. Dios empezó a bendecir a Jacob, aun cuando estaba bajo, no sé qué palabra ocupar, bajo el gobierno de Labán. Entonces, esto no le gustó a los hijos, pero especialmente a Labán. No le gustó a Labán porque no podía ver él el éxito en otros que no fuera él. Entonces, muchas veces aquí nos encontramos con alguien que era muy envidioso o muy egoísta. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error de comparar nuestros éxitos con el de los demás y juzgarlo de una manera peligrosa con respecto a la calidad de vida que tenemos nosotros. Tenemos que tener este cuidado
de no caer en esa envidia, porque es bien fácil. Vemos algo y decimos, vemos que alguien está prosperando, vemos que alguien está yendo de la mejor manera y podemos cometer el error que cometió Labán. Entonces, cuando comparamos nuestra vida con la de los demás, podemos dar pie a caer en esto. Usted no compare su vida con la de nadie más. Usted y yo, por separado, examinemos nuestras vidas y veamos cómo es que nosotros nos comportamos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, así evitaremos llegar a este punto que llegó Labán. ¿Qué más acerca de Labán? Labán trató muy injustamente a Jacob. Y a pesar de que Labán trató injustamente a Dios, Dios siguió prosperando a Jacob. Increíble, ¿verdad? Dios siguió prosperando a Jacob. Labán creía que él se las podía llevar todas, que él era capaz, porque era muy ¿cómo se llama? Muy astuto. Él era muy astuto. Y qué bendiciones que aunque había un yugo opresor, si podemos hablar de esta manera, sobre la vida de Jacob, Dios bendijo a Jacob. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para suplir nuestras necesidades y bendecirnos aun cuando los demás nos puedan tratar injustamente. Así es. Muchas veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano y el Señor dice, mía es la venganza. Él es el que hace justicia. Porque muchos, por tratar de hacer justicia, podemos caer en el error de cómo nos han tratado a nosotros. Y eso es peligroso. No es otra cosa. El peligro es que cuando a mí me tratan injustamente, yo venga y me comporte con los demás de la misma manera. Ese es el peligro que podemos correr. Entonces, tenemos cuidado porque se vuelve una tentación en nuestra vida de pagar de la misma manera que nos trataron. No, es que yo cuando vine a este país se valieron de mí. Sí, claro, ha habido injusticia, eso definitivamente, con mucha gente, ¿verdad? Porque va viniendo, porque no entiende, porque no sabe el idioma y muchos se han valido. Pero eso no significa que nosotros que somos conocedores de la palabra nos vamos a valer. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo de alguien que va viniendo o de alguien que tenga necesidad, sino que el Señor nos manda a que seamos justos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos justos, Dios bendice. Ese es el punto. Las injusticias dejémosela a Dios. Yo no me puedo cargar con las injusticias. No. Las injusticias dejémosela a Dios. Pero Dios bendice cuando nosotros somos justos. Ahora, ¿qué más podemos ver en este capítulo? Imagínense que Labán era el suegro de Jacob. Y Jacob se había casado con 2 hijas de Labán. Y aún así, Labán fue injusto, no solo con su yerno, sino también con sus hijas. Definitivamente nunca se iba a llevar el premio del padre del año. Ve a dónde nos puede llevar a nosotros la envidia, el egoísmo. A Labán no le importó aún afectar a sus propias hijas, a sus propios nietos. No le importó. Y muchas veces, cuando caemos en esto, porque podemos correr el peligro de caer en una envidia, de ver de cómo están los demás, nos podemos pasar llevando aún a nuestras familias. Ahora, fíjese, Labán no estaba siendo injusto con un extraño.
Labán estaba siendo injusto con la familia de él. ¿Por qué? Porque creo que cualquier padre desea lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y un padre se esfuerza para que a sus hijos no le falte nada. Y muchos padres están pensando y se desviven trabajando hasta más por el hecho de que el día que ellos no estén, dejarle algo a sus hijos. Una base para que comiencen algo. Pero no vemos el ejemplo aquí de Labán. Tenemos que tener ese cuidado. Porque yo puedo ver la envidia en otros y afectar a mi familia. Fíjese, entonces, su padre trató mal a Lea y a Raquel de la misma manera que trataba mal a Jacob. De acuerdo con la costumbre, debían de haber recibido los beneficios de la dote que Jacob pagó por ellas. Jacob había pagado 7 años de trabajo por cada una de ellas. Y aún donde Jacob fue y dio el pago justo de la dote, ¿ve por qué Dios bendijo a Jacob? Porque Jacob fue justo. Él cumplió lo que había que dar de dote. No es que estaba comprando una mujer, no es que la estaba tomando como su posesión, no, había que dar una dote. Y el injusto de Labán le puso 7 años por cada una, imagínense. Y Jacob, a pesar de eso, lo hizo. Lo hizo las 2 veces porque la primera vez le habían prometido a Raquel. Y cuando no se la dieron, mira lo que hace el amor. Volvió a trabajar 7 años por la mujer que él quería. Entonces, Jacob fue justo porque pagó lo que le pidieron. Por eso lo bendijo Dios a él. A pesar de que su suegro había sido injusto. Cuando yo soy justo, aunque conmigo se vuelvan injustos, Dios al final siempre me va a bendecir a mí. No importa aquel que se me quiera subir encima, aquel que me quiera afectar, Dios a mí siempre me va a bendecir. Y es algo que nosotros no podemos de descuidar. Porque somos humanos, claro, y muchas veces cuando viene la injusticia sobre nosotros, tratamos mal, hacemos malas cosas, pero no es lo que estamos viendo hoy, porque al final Dios pasa cuentas. Y en este pasaje viene, y habían pasado 20 años, y viene Labán, y sabía que Dios estaba bendiciendo a Jacob. Y le dice, bueno, te voy a poner un salario, ¿verdad? Y negocian después de 20 años y te voy a poner un salario. Y como era muy astuto Labán, ¿verdad? Él dijo, bueno, la verdad que vamos a hacer una cosa. Y Jacob le propone algo. Los que salgan manchados, los cabritos que salgan manchados, son los míos. Y los que no salgan manchados son tuyos. ¿Y qué pasó? La mayoría salían manchados. Dios estaba recompensando todos los años de injusticia sobre Jacob. Porque eso no lo pudo hacer el hombre. No es que Jacob se puso a pensar y a decir, con el poder de su mente cambiar el color. No. Hay un evangelio que predica eso, dentro del evangelio de la prosperidad, de que tenemos poder con la mente. No, es Dios. Si a usted alguien le dice que usted piense con la mente y eso va a hacer las cosas, no, está muy equivocado. Nosotros no tenemos poder, poder viene del Señor. Él es el que hace las cosas. Y entonces vino Labán y se da cuenta que la mayoría de los cabritos salían manchados. Entonces vino, no, ¿sabes qué? Yo ahora quiero los manchados. Y dijo Jacob, está bien. Oiga, es que ve la diferencia. Jacob dijo, está bien. Está bien, ahora los manchados van a ser tuyos. O los pintados. ¿Y qué pasó? Salieron más sin mancha que manchados.
Y volvió a bendecir otra vez el Señor a Jacob. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Ser justo. Pero se nos ha hablado de que Jacob era un engañador. No, le pusieron el nombre de engañador. Porque cuando leemos al principio, en el caso de Esaú y de Jacob, Jacob dice que era un hombre pacífico, de campaña, él estaba en tiendas. Su hermano era el cazador, pero etcétera. Entonces ahí vienen muchas cosas que suceden en esto. Y un día deciden irse de la casa, deciden irse porque ya no querían vivir, ya no querían estar. El Señor viene y mueve a Jacob a que se mueva de ahí y que se lleve, oiga, todo lo que era suyo, era legal. ¿Sabe qué bendición es poder salir de un lugar con lo que uno es nuestro y con la frente levantada? Porque el que es justo puede salir con la frente levantada. ¿Quién era Labán? Alguien muy envidioso y egoísta. Todos corremos el riesgo de que la envidia nos lleve a ser egoístas. Y en este caso, Labán había exagerado en esta debilidad que él tenía. La vida entera de Labán se encontraba marcada por el egocentrismo. Él era él y nada más. Imagínense, al punto de haber afectado a sus hijas. Su meta principal era cuidarse a sí mismo. La manera en que trataba a los demás se veía afectada por su deseo, por lo que él quería lograr o alcanzar. Sacó ventaja del matrimonio de su hermana Rebeca con Isaac. Quiere decir que en el caso de Jacob no únicamente era su suegro, era su tío. Y había sacado ventaja del matrimonio de su hermana, ¿Cómo no iba a querer sacar ventaja ahora del matrimonio de sus hijas? Doble. Y utilizó la vida de sus hijas para negociar. Ve. Al injusto nunca le salen bien las cosas. Y mire, ¿y qué tan pequeño es el punto de decisión para ser justos o injustos? Porque ¿cuántas veces han sido injustos con nosotros? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? Bueno, voy a hacer mal las cosas o las voy a hacer a medias. Porque decimos, es que eso me está pagando. Sí, está bien. Yo no le voy a decir, pero ¿qué dice el Señor? Todo lo que hagas, hazlo como que para el Señor lo hiciéramos. Qué difícil es, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos justos, aún cuando han sido injustos con nosotros, Dios nos va a bendecir. Eso es lo importante. Entonces, a lo largo del tiempo, Jacob fue más astuto al final que Labán. Aunque para Labán, Jacob era un tonto, porque se dejó manipular. Imagínense, creía que él llevaba las de ganar. Y fue un hombre que nunca estuvo dispuesto a aceptar su derrota, Labán. Entonces, cuando vio que ya no podía dominar a Jacob, intentó tener la última palabra y quiso que Jacob le prometiera que se iría para siempre. Ya vamos a leer un poquito más para que usted me vaya pudiendo comprender. Pero yo quiero sentar una introducción o una base para poder llegar al versículo que leímos, que es el 42. Para que usted entienda cuando Jacob dice, si Jehová no estuviera conmigo, le dice a su suegro, tú me hubieras enviado con las manos vacías. ¿Y cómo se fue Jacob de ahí? Lleno. ¿Cómo salió Jacob? ¿Cómo salió Jacob de la casa de su padre? Cuando su mamá lo metió en un gran problema, sin nada.
Pero al final hizo lo justo. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo bendijo. Se había dado cuenta de que Jacob y el Dios de Jacob eran más de lo que él podía manejar. Estamos hablando de Labán. Sabía que no se podía poner en contra de Jehová. Probablemente para usted y para mí sería difícil identificarnos con Labán. Pero la envidia y el egoísmo es algo que puede brotar así de nuestras vidas en un momento. Más cuando estamos en una situación difícil. Porque cuando yo estoy bien, no me preocupo por los demás. Asaf lo dijo. Vi que los demás, vi que los impíos, los inconversos prosperaban y yo no. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Qué hacía Labán? Tenía una tendencia a controlar a los demás y a sacar provecho de cualquier circunstancia. Tenemos que controlar ese peligro. Porque mire, no estoy diciendo que nosotros seamos un Labán, pero nuestra alma es engañosa y en un momento el egoísmo o la envidia puede brotar de nuestras vidas. Entonces, tenga usted cuidado, porque puede ser sorprendido en decir o hacer algo y enfrentar consecuencias de las cosas malas que hemos hecho. ¿O no enfrentó consecuencias Labán? Sí. Porque Labán no se dio cuenta. Oiga, Labán no se dio cuenta de que a quien Dios bendecía era a Jacob, no a él. ¿O no fue lo mismo que pasó con José, con el hijo de Jacob? ¿No fue lo mismo? Sí, porque ¿a quién prosperaba Dios? Lo que hacía José con sus manos. No fue el faraón, sino era Potifar. Llegó y fue preso, llegó a la casa de Potifar y Dios prosperó lo que José hacía. Y después llega a la cárcel y Dios prospera a José en la cárcel. Y después Dios lo lleva hasta el palacio y Dios prospera a José en el palacio. No era que pensaban cosas positivas, que pensaban cosas buenas. No. Era el Señor actuando en la vida de ellos. Entonces, tenga usted cuidado en que de un momento a otro puede brotar eso en nosotros. Puede brotar la envidia o el egoísmo y llevarnos a ser injustos. Cuando el Señor nos dice que seamos justos, porque al final Él es el que paga, el que pasa factura. Labán poseía un ingenio agudo, ¿verdad? Era bueno para engañar. Manipuló e utilizó a los demás para su propio beneficio. Se benefició económicamente de Jacob. Pero nunca, yo creo que me ponga atención en esto. Labán se benefició económicamente de Jacob, pero nunca recibió el beneficio completo que pudo haber tenido si él hubiera buscado y adorado al Dios de Jacob. Esto me lleva a pensar algo, que en algún momento nosotros podemos creer que somos bendecidos por Dios cuando somos bendecidos por otro, no por nosotros. Probablemente un padre puede decir, no, es que Dios me bendice. ¿No será que Dios está bendiciendo a su esposa o a sus hijos y por ellos usted tiene lo que tiene? Entonces, los que tratan de aprovecharse de los demás, a la larga se dan cuenta que se aprovecharon de ellos. Y Labán al final no pudo obstaculizar el plan de Dios. Amén.
Fíjese, hay algo que me llama la atención y oiga lo que dice el versículo 38. Me voy a adelantar un poquito a lo que quiero tocar. Versículo 38, oiga lo que le dice. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Oiga, lo justo que había sido Jacob. ¿Y acaso no tenía derecho Jacob de haber comido algo de su suegro? Pero dice el 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. El sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario. ¿Cuánto? 10 veces. Imagínese. Quiere decir que probablemente, no sé si a usted alguna vez le ha pasado, que nos han prometido algo y no nos han cumplido. ¿A cuántos de nosotros en nuestro trabajo nos han prometido algo y no lo cumplieron? Y por eso, ¿Jacob fue injusto? No. ¿Ven lo que le quiero decir? ¿Acaso Jacob fue injusto? No. Dice que nunca, dice, en estos 20 años, imagínense, en estos 20 años, oiga, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Y no quiere decir que no se hayan enfermado, sino que si pasaba algo, él lo reponía de lo suyo. Ve que al final Labán no pudo obstaculizar el plan de Dios. ¿Pero quién fue? Labán. Entonces usted tenga cuidado en no obstaculizar usted mismo el plan de Dios que tiene para su vida. Es difícil, hermanos. Sí, probablemente usted me puede decir, hermano, está pidiendo algo imposible. Porque mire, la verdad que cómo es que no es posible. ¿Cómo va a creer que Jacob durante 20 años pagó lo que él no tenía que haber pagado? Teniendo el derecho porque era el yerno. Teniendo el derecho porque estaba cuidando el ganado de sus esposas que le pertenecían como parte de la herencia. ¿Ve por qué? Le cambió el salario 10 veces Labán. 10 veces. Probablemente le dijo, hoy te voy a pagar $1,000. Y cuando vio, dijo, no, ¿sabes qué? Te estoy pagando mucho. ¿Sabes qué? Te voy a pagar 500 y te voy a dar tantos carneros. O te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Oiga lo que le dijo. 10 veces. Y al final, ¿a quién bendijo Dios? A Jacob. ¿Por qué? Porque fue justo. Entonces, Jacob hizo el hábito de hacer más de lo que se esperaba de él. Increíble, ¿verdad? Qué lección para nosotros. Jacob hizo el hábito de hacer más de lo que se esperaba de él. Cuando sus rebaños se veían atacados, se hacía cargo de todas las pérdidas, en lugar de dividirlas con Labán. Trabajaba duro aún después de varios recortes en su jornal. Y dice que de noche, ¿verdad? Dice que trabajó en el frío o en el calor. Y aún después de su jornada de trabajo. Pero llegó el día. Oiga, yo quiero que por favor entienda esto. Llegó el día, porque Dios no olvida. Cuando uno es justo, Dios no olvida. Usted no esté esperando recibir bendición de Dios si es injusto. Llegó el día, oiga, por favor ponga atención a esto. Llegó el día
en que su rebaño empezó a multiplicarse. Ahora, acompáñenme al 24, vamos a leer un poco. Oiga el 24 y dice: y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, Dios le habló a Labán. Aquí ya había huido Jacob con sus esposas y su ganado, ya se habían ido, se había llevado todo. Y le habían dicho, y Labán se da cuenta a los 3 días, y sale Labán corriendo, desesperado por ir a alcanzar. Y oiga, yo quiero que por favor ponga atención a lo que vamos a leer. Dice 24, y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, es decir, exageradamente. 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el campo de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, oiga, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Oiga, qué mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué escondiste para huir y me engañaste a mí y no me lo hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. ¿Qué hombre más mentiroso? El Señor una noche antes le apareció en sueño y le dijo, Labán, oiga, ¿quién se le apareció a Labán? El Señor. Y le dijo, ten cuidado de cómo tratas a Jacob mañana, cuando te lo encuentres. Mire qué cuidado del Señor. ¿Por qué? Porque fue justo. Dice 28. Oiga, pues ni aún me dejaste besar a mis hijas, a mis hijos y hijas. Ahora locamente has hecho. Oiga lo que dice en el 29. Es mentira. No nos pueden hacer nada cuando el Señor está con nosotros. No nos pueden hacer nada. Dice, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre. Oiga, y aquí empieza algo. ¿Por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob, dijo Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y vamos hasta el versículo 38 otra vez. De ahí voy a hacer una explicación porque no quiero entrar en detalles. ¿Qué había sucedido? Labán tenía unos ídolos, unos dioses, unos ídolos. Entonces vino Raquel y se los llevó. Hay dos versiones o hay dos explicaciones por qué razón se los pudo haber llevado. Una es que Raquel pudo haber creído, le estoy diciendo lo que existe en parte en comentarios, que pudo haber sido la razón por la cual ella creía que Labán iba a consultar a los dioses y los dioses le iban a decir dónde estaban. Y la segunda es que por la tierra donde vivían, ¿verdad? No por otra cosa, era una costumbre de la tierra donde vivían. Estos ídolos se pasaban de padre a hijos como en señal de heredad de la tierra y de todas las posesiones. Entonces Raquel pudo haber pensado de que su padre, como era, porque era un tipo malo, hablemoslo así, era un injusto, era un malo, no le iba a heredar a ninguna de ellas lo que les correspondía. Entonces, pensando en eso, por esa razón. Entonces viene ahora lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Y empieza Jacob a decirle cómo se sentía, lo que había vivido con él. Y dice, estos 20 años he estado contigo. Y aquí le dice, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras.
Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. Quiere decir que Labán estaba consciente cuando se habían robado algo y se lo cobraba a Jacob. Increíble, ¿verdad? De día me consumía el calor. Imagínense, de día me consumía el calor y de noche la helada. Quiere decir que no había tenido vacaciones este hombre en 20 años. Había trabajado de día como de noche. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y ahora entramos al versículo que me interesa. Le he dado toda esta explicación, toda esta introducción para que podamos entender cómo es Dios cuando nosotros somos justos, aunque sean injustos con nosotros. Dice, si el Dios de mi padre y tenía 20 años de ya no ver a su padre. Pero lo que había aprendido, lo había mantenido. Porque en el camino Dios se le mostró a Jacob. Y dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios, pero Dios. Siempre hay un punto de quiebre en algo, ¿verdad? Siempre hay una situación, algo. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Vio, es que el Señor conocía. Al Señor no se le había pasado por alto ninguna de las injusticias que Labán había hecho con su yerno. Y a Dios no se le había pasado ninguna de las injusticias que Labán había hecho con sus hijas, con sus nietos. Ninguna. Dios conoce cuando han sido injustos con nosotros, pero también conoce cuando nosotros hemos sido injustos. ¿Y qué pasó con Jacob cuando él fue justo? Dios lo bendijo. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? ¿Queremos que Dios nos bendiga? Seamos justos. Aunque los demás sean injustos, nosotros seamos justos. Porque Dios bendice al justo, no al injusto. Entonces, pero Dios vio, Dios conocía lo que Jacob estaba pasando. Y cualquiera pudo haber pensado, estamos oyendo a un Jacob que decía, el calor en el día me consumía. Yo en este país, se lo he dicho aquí a los hermanos, yo admiro a la gente que en el verano trabaja afuera. Para mí no hay peor trabajo que el de verano o en frío trabajar afuera. Porque por igual yo antes creía, porque nunca me ha tocado, yo antes creía que trabajar en verano era peor que trabajar en frío. Lógico, cuando usted está trabajando dentro de una galera, pues en frío se siente menos, ¿verdad? Y en tiempo de verano se pone en ventilador y se abre, se siente menos. Pero la gente que está afuera, la gente que limpia yardas, la gente que trabaja en construcción, la gente que trabaja en techos, es un trabajo agotador, no importa si es frío o calor. Conocía. Y dice, conocía lo que había. Quiere decir que lo que le estaba diciendo Jacob a Labán, Dios ya lo conocía. Dios había visto todas las veces que en el calor o en el frío estuvo ahí, o en la madrugada estuvo ahí Jacob. Y dice, vio que mi aflicción, y fíjese que esta palabra aflicción significa depresión. ¿Usted no cree que esto podía llevar a cualquiera a vivir este tipo de vida?
una depresión. 20 años y no ver la de él. 20 años y no ver que prosperaba. Lo increíble es que durante 20 años Jacob no dejó de ser justo. Y llegó el día en que Dios lo bendijo. Vio mi aflicción, vio mi angustia, vio mi esfuerzo. Esta aflicción es de los varios significados. Yo tomé 3: depresión, angustia y esfuerzo. Dios conoce las veces que usted ha tenido depresión. Dios conoce las veces que usted ha tenido angustia. Y Dios conoce el esfuerzo que usted ha hecho. Pero bendice al justo. Y el trabajo de mis manos. Oiga. El trabajo de mis manos. La producción, las propiedades que había llegado a tener como resultado de su trabajo, de su labor. Qué importante es, ¿verdad? Ve, ahora usted me comprende. Porque el tema, Dios está con Jacob. Y es que ese Jacob puede ser usted o puede ser yo. Dios está con nosotros si somos justos. ¿Dios a quién bendice? Al justo. Al justo bendecirás, decía David. Como un escudo lo rodearás. No importa que sean injustos con nosotros. No importa. Porque Dios nos va a bendecir a nosotros. Y por eso, ahora usted puede entender por qué empieza el 42. Dice, si el Dios de mi padre, Isaac, Dios de Abraham y temor de Isaac. Esto de temor de Isaac es porque Abraham ya había muerto e Isaac todavía estaba vivo. No estuviera conmigo. Le estaba diciendo a Labán, Labán, si yo me hubiera comportado injusto como tú, Dios no me hubiera bendecido. Porque tú como hombre me hubieras enviado con las manos vacías. Pero salió Jehová en mi defensa y me bendijo. Salió Jehová en mi defensa. Y a pesar de que hicieron injusticia conmigo, en la injusticia Dios me bendijo a mí. Labán no pudo entorpecer el plan de Dios. Usted no permita que la envidia o el egoísmo entorpezcan la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Sea justo. Usted sea justo. Si en su trabajo, su jefe o algo es injusto, usted sea justo. Dios a usted lo va a bendecir. Si alguien en su familia es injusto, usted sea justo, porque a usted Dios lo va a bendecir. Él conoce las aflicciones. Él ha conocido las angustias y Él ha conocido aún las depresiones que hemos tenido. ¿Y sabe qué pasó al final? Ya lo leímos. Dios bendijo a Jacob. Llegó a la conclusión de que si Dios no hubiera estado con él, no lo hubiera bendecido. Entonces, que Dios esté con nosotros siempre. Necesitamos ser justos, a pesar que los demás sean injustos. Porque cuando Dios bendice, no hay quien se pueda interponer en el plan de Dios. Amén. Oramos, Padre. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, de que no es fácil lo que hemos tocado en esta tarde. Porque nuestra naturaleza, Señor, nos lleva a ser injustos. Señor, porque nuestra naturaleza nos lleva a pagar mal.
Nuestra naturaleza nos lleva a pagar de la misma manera con que nos trataron. Y probablemente muchos de nosotros hemos sido injustos con alguien más. Fuimos la víctima de alguien. No sabemos quién afectó a Labán, pero Labán estaba afectado en su alma. Y por eso él quiso afectar a Jacob. Oiga. Y al final no pudo. Porque a pesar de todas las cosas, Jacob fue justo. ¿A cuánto nos han afectado? ¿Cuántos de nosotros han cabalgado encima de nosotros? ¿Y cuántos de nosotros hemos sido injustos con los demás? ¿Cuántos de nosotros hemos sido injustos aún con nuestras propias familias? Tal vez nuestro jefe fue injusto con nosotros y llegamos a nuestra casa y somos injustos con nuestro hogar. Pero el Señor nos dice en esta tarde: sé justo y yo te voy a bendecir. Sé justo y yo voy a bendecir la obra de tus manos. Probablemente podemos pensar como lo pudo haber pensado Jacob. 20 años. ¡Qué bobo! Se dejó pisotear. No. Era parte del plan de Dios, sí. Era un hombre diferente. Y cuando sale de ahí, sale con bendición. Por favor, no solo piense en lo material. Recuerde, lo material es añadidura para nuestras vidas. Porque hay muchos que probablemente no necesitan algo económico que cambie sus vidas. Probablemente usted necesita amor. Y probablemente ha perdido amor porque ha sido injusto. Paz. ¿A cuántos la injusticia nos ha hecho perder la paz? ¿Cuántos se han quedado solos por ser injustos? Por beneficiarse ellos primeros. Aún o a pesar de valerse de su propia familia. No digamos de amigos, de empleados, de personas necesitadas. ¿Quiere que Dios lo bendiga en todas las áreas de su vida? Sea justo. Seamos justos. Y cuidemos nuestra vida de no devolver mal a otros. Padre, gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias porque nos recuerdas a nosotros de que nosotros fuimos injustos contigo. Y aún siendo injustos, tú nos amaste y has dado tu vida por nosotros. Señor, gracias.
y podamos decir, si el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no estuviera conmigo, hoy estaría con las manos vacías. Pero a pesar de que muchas veces hemos sido injustos, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue proveyendo, nos sigue amando. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Bendícenos. Gracias, Señor, gracias.